que se nos hace un poco tarde ya, estábamos programados para empezar a las 10 de la mañana. Bienvenidos. Este es el curso ALAT de manejo simplificado de apnea obstructiva del sueño para el neumólogo. El objetivo del curso es dar herramientas para un poco saber las indicaciones, la realización de los estudios simplificados. Vamos a tener talleres de instalar los polígrafos y de hacer una lectura más o menos de los eventos respiratorios, y adicionalmente de la titulación de los pacientes ambulatoria con auto-CPAP, y también vamos a tener unos talleres de cómo se programa el equipo para titular, y al final del seguimiento y del uso, cómo dar el mejor uso a todos los datos que nos dan las tarjetas de los equipos. Voy a presentar a los conferencistas. El doctor José Luis Carrillo es neumólogo, especialista en trastornos del sueño del INER. La doctora Marta Torres, neumóloga, especialista en trastornos del sueño también del INER. Y la doctora Yadira Rodríguez, neumóloga, especialista en trastornos del sueño del INER. El doctor Ricardo Bello, también de México, neumólogo, especialista en trastornos del sueño del Hospital General de la Raza. El doctor Eduardo Borsini, neumólogo del Hospital Británico de Buenos Aires. El doctor Facundo Nogueira, neumólogo también de Buenos Aires. Y yo, María Angélica Basurto, neumóloga de la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá. Vamos a empezar con el doctor Eduardo Borsini, quien nos va a hablar de sospecha clínica y diagnóstico de la apnea del sueño. Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias al comité organizador, gracias a la ALAT por la invitación. Lamento que México esté perdiendo 2-0, 3-0. Bueno. Nosotros no estamos mejor que México, me parece, y vamos a hablar de diagnóstico simplificado de apnea del sueño. No pasan las diapositivas, ¿eh? Gracias. Bien. Les pido que hagamos un esfuerzo para pensar en sencillo, en simple, y dejar de pensar en cuestiones complejas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si hace falta una polisomnografía para hacer diagnóstico de apnea del sueño. Y la segunda pregunta que yo me haría, yendo un poco más lejos, es si hace falta un estudio de sueño para hacer diagnóstico de apnea del sueño. Durante muchos años se nos ha dicho que sí, que hace falta un estudio caro y complejo. Eso probablemente en algunas poblaciones y en algunas realidades de Latinoamérica limite mucho el acceso al diagnóstico. En este trabajo que desarrollamos con nuestro grupo de sueño de 3 hospitales del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, nos propusimos en una base de datos de casi 1000 pacientes estudiados con polisomnografía y diagnosticados de apnea del sueño con polisomnografía, en comprobar si éramos capaces de hacer diagnóstico sin ver el resultado del estudio del sueño. Y la verdad que uno hace diagnóstico correctamente de apnea del sueño e indica empíricamente terapia con CPAP entre el 30 al 40% de los pacientes al cual finalmente se los indicará viendo el estudio del sueño sin error. Si bien los valores de sensibilidad son cuanto menos malos, los valores de especificidad son cuanto menos excelentes. Con lo cual, cuando usted piensa que un paciente tiene apnea del sueño, cuando usted está seguro que ese paciente va a ir a CPAP porque tiene adecuado juicio clínico, usted no se equivoca. Coloca CPAP de menos, pero no coloca CPAP de más. En este trabajo que se está desarrollando en este momento y que está en publicación, hemos juntado poco más de 1000 pacientes estudiados con poligrafía respiratoria. Es decir, la población de referencia fue población que se estudia con poligrafía respiratoria, a los cuales le hicimos escalas de riesgo de apnea del sueño, de somnolencia y luego una poligrafía. Y observadores tuvieron que decidir en base a los criterios de la American Academy y de la CEPAR, criterio A y B,
versus un criterio de referencia que era los mismos, A y B, más la poligrafía respiratoria. Esta fue la población que estudiamos, 781 sujetos, con 40% de mujeres, típica población que consulta nuestras unidades. Y de vuelta, la sensibilidad es mala, pero la especificidad es muy buena y es bastante aceptable inclusive en hombres. Si a ustedes a esto le suman obesidad y algún factor de riesgo cardiovascular, la sensibilidad sube al 70% y la especificidad se mantiene en el 98%. Con lo cual los médicos no somos tan malos para diagnosticar clínicamente la apnea del sueño sin un estudio de sueño. Creemos que los métodos simplificados son el presente y por supuesto que van a representar un avance enorme en el futuro para el diagnóstico en la casa, en el domicilio, donde debe hacerse el diagnóstico, y el médico especialista en medicina respiratoria en esto tiene mucho protagonismo. Nosotros la utilizamos en el domicilio. Si bien se puede usar en el hospital, los pacientes son los que se llevan el equipo a su casa y se los instalan en su casa para al día siguiente devolverlos y que se pueda hacer un análisis juicioso con un scoring estandarizado. Es importante conocer el desempeño de la herramienta en cada población, porque el método simplificado no tiene el mismo desempeño en todas las poblaciones. En este trabajo de la doctora Glenda Ernst, en poco más de 1.300 pacientes, nosotros medíamos el índice de apnea y hipopnea en distintas poblaciones en relación al índice de masa corporal, tomando la clasificación de la OMS en peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, y veíamos que, claro, como está descrito, el IAH va aumentando a medida que aumenta el grado de obesidad, y esto lo veíamos en la poligrafía respiratoria y en la polisomnografía. Sin embargo, los pacientes obesos tienen un perfil de oximetría diferente a los pacientes divididos en las mismas categorías de obesidad, y veíamos que el comportamiento es igual. Y aunque esto parezca una verdad de perogrullo, la verdad es que no estaba publicado anteriormente con métodos simplificados. Las herramientas que utilizamos deben ser herramientas simples, sencillas y en lo posible baratas. Esta es una validación de un equipo que ustedes ya conocen, de una marca específica, de 3 canales con 5 señales básicas que los pacientes se llevan a casa para hacer el estudio domiciliario, y en poco más de 1.000 pacientes comparábamos la lectura automática con la lectura manual. Resulta que cuando uno tiene que leer un estudio por día o 2 estudios por día no hay ningún problema, pero cuando leemos 14 estudios por día, el scoring se transforma en una pérdida de tiempo muchas veces. Y nos propusimos saber qué tal éramos contra la máquina o qué tal era la máquina contra nosotros. Y la curiosidad es que la máquina no es tan mala. Y si bien esto solamente prueba el algoritmo de una máquina contra el experto, la realidad es que cuando la máquina dice que un paciente tiene apneas severas, tenemos un 4% de probabilidades de decir nosotros que no es severo. Y todos esos pacientes caen en el rango de moderado, con lo cual la indicación de terapia es lo mismo. Yo le tengo prohibido a los residentes escorear estudios con más de 20 IH. Simplemente lo que vemos es la calidad del registro, que el tiempo total de registro sea adecuado, que no hayan desconexiones y sobre todo que la clasificación de eventos esté razonablemente dentro de los parámetros aceptables, pero no escoreamos rutinariamente ya todos los estudios. Y esto es lo que viene en el futuro con la mejora de los algoritmos de los equipos simplificados. Otra población que nos interesa mucho es la población de preoperatorios. Nosotros tenemos un protocolo de cirugía bariátrica, evaluamos 440 pacientes por año, obesos mórbidos, lo cual significa que por el protocolo de nuestro hospital son 440 pacientes que indefectiblemente tienen que pasar por el estudio de sueño, así como pasan por la espirometría y así como pasan por la consulta del médico especialista en medicina respiratoria. Yo ya no hablo de especialista en medicina del sueño, sino en el médico neumonólogo. No hemos sido capaces de encontrar variables de predicción en ninguna de las habituales mediciones antropométricas que hacen nuestros médicos nutricionistas. Y tenemos una prevalencia de apnea del sueño moderado a severo del 70% en esta población. La pregunta es si tenemos que estudiarlos a todos. En este momento nosotros los estudiamos a todos, pero estamos pensando que probablemente tengamos que ponerle CPAP empíricamente a un grupo de estos pacientes.
Este es nuestro protocolo. Siempre los pacientes pasan por la evaluación de riesgo respiratorio y el paciente tiene que tener tratamiento para pasar con aptitud respiratoria a la cirugía bariátrica. Otra población que nos ha interesado, y siguiendo con el índice de masa corporal, es la población de los pacientes sin sobrepeso. Es curioso, pero la bibliografía le ha prestado bastante poca atención a los pacientes delgados. Si bien es verdad que tenemos muchos obesos a los cuales no diagnosticamos ni sospechamos el trastorno, en nuestro hospital tuvimos que indagar 1.800 estudios para encontrar 143 con normopeso, lo cual quiere decir que estudiamos muy poco los pacientes delgados. Sin embargo, la mitad de estos pacientes tenían apnea del sueño moderado severo. Así que cuando el médico piensa en apnea del sueño en un paciente delgado, la mitad de esos pacientes van a ir a tratamiento. Y a curiosidad, esto solamente lo muestro como un detalle, acá tienen ustedes los indicadores, que a medida que aumenta el índice de masa corporal, encontramos los pacientes más severos y este efecto se ve entre Body Mass Index considerados habitualmente normales, entre 20 y 25. Así que el efecto del peso es muy poderoso aún en pacientes con índice de masa corporal a los cuales tradicionalmente consideraríamos normopeso. Este otro trabajo que hizo el grupo, nuestro grupo de tarea con la cabeza de la doctora Glenda Ernst, muestra más o menos lo mismo. Y aquí vamos a ver el efecto del sexo, mujeres contra hombres, y ustedes los tienen divididos como no obesos y obesos. Resulta ser que en los hombres el efecto del índice de masa corporal es muy poderoso. Si ustedes comparan acá, tienen los rangos de edad, y si comparan arriba con abajo, o sea, no obesos contra obesos, 16 contra 27, 18 DH contra 35, 17 contra 33, 20 contra 30, 19 contra 27. El efecto del índice de masa corporal es muy poderoso. En las mujeres no encontramos lo mismo. El efecto se ve, el efecto de la edad. Van aumentando sus índices de apnea y hipopnea a medida que aumentan el rango de edad y el efecto del índice de masa corporal es menor. Bueno, está claro que los hombres y las mujeres somos diferentes, eso lo conocemos bien. Los hombres somos un poco más sencillos y en la apnea del sueño es exactamente igual. Es mucho más fácil predecir apnea del sueño en los hombres que en las mujeres. Y los síntomas en los hombres son más característicos y en la mujer, como en muchas otras enfermedades, los signos y síntomas de la enfermedad son muy atípicos. En este trabajo de nuestro grupo, junto con la gente del Hospital Alemán y del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, comparábamos la presentación clínica de la apnea del sueño en hombres y en mujeres en una población de 1.000 pacientes estudiados con polisomnografía y veíamos los reportes de síntomas antes del estudio del sueño. Este es un forest plot que ustedes pueden ver que los hombres se acercan más hacia los síntomas típicos, ronquido, ronquido habitual, ronquido sonoro o apnea del sueño reportada, con digamos, un odds ratio bastante significativo, pero las mujeres están acá. La mujer no dice tengo somnolencia, las mujeres dicen estoy cansada, no tengo energía, no soy la misma que antes. Como ustedes verán, es más difícil entender a las mujeres, eso lo sabemos hace mucho tiempo también. Esto es exactamente igual. No hay que confiar tanto en la somnolencia en las mujeres porque las mujeres la expresan de manera diferente. ¿Qué pasa con la edad? La edad también tradicionalmente ha sido reportada como un factor de riesgo para tener apnea del sueño. En este trabajo que está en este momento en publicación, nosotros analizamos poco más de 2.500 pacientes de nuestra base de datos. Estos pacientes están todos estudiados con poligrafía respiratoria en domicilio. Son todas poligrafías con más de 4 horas de tiempo de registro válido, con análisis manual, con cuestionarios estandarizados. Los dividimos en grupos, digamos, los jóvenes, los intermedios y los añosos. Añosos los consideramos más de 65 años y si bien eso suena un poco chocante y fue una fuente de discusión en nuestro grupo, 65 años es tercera edad y es edad jubilatoria, con lo cual toda la bibliografía está basada en ese punto de corte. Y en 543 pacientes de tercera edad encontramos que las características son ligeramente diferentes que el resto. Y la prevalencia de apnea del sueño, medida con poligrafía respiratoria, aún con el riesgo de subestimación que eso significa, hablamos de que estamos en presencia de
prácticamente el 80%, 83% de los pacientes tienen apnea del sueño. Y estamos hablando de que 50% de estos pacientes son candidatos a CPAP, hoy en Buenos Aires. Así que la edad sí es realmente un problema. A medida que aumenta la edad, acá tienen ustedes los 3 grupos etarios, aumenta la posibilidad de tener un índice moderado a severo, y esto es riesgo cardiovascular, y también aumenta la posibilidad de tener apneas severas. En el análisis no ajustado y ajustado de estas poblaciones, ustedes pueden ver que hay algunos factores de riesgo bien claros. Por ejemplo, ser hombre, tener exceso de peso. Cada punto del índice de masa corporal aumenta una vez el riesgo. Tener somnolencia, simplemente un punto, o sea, una vez aumenta el riesgo. Esto es bastante poco significativo, con lo cual no confíen mucho en los síntomas. Ser hipertenso aumenta 2,5 veces el riesgo, y la circunferencia de cuello 3,2 veces el riesgo. Yendo a escalas multiparamétricas, probablemente haya que trabajar con esto, con múltiples parámetros, no solamente con uno, para predecir o para aproximar el diagnóstico. En un análisis realizado en poligrafía respiratoria, publicado hace varios años, que fue uno de los primeros que hemos hecho, en un poco más de 700 pacientes reclutados, los predictores en hombres y mujeres son diferentes, parecidos, pero no iguales. En hombres, el poder que tienen algunas variables es mucho mayor, sobre todo la edad, la obesidad y la somnolencia, que aquí nos dio significativa. Fíjense ustedes que en mujeres no dio significativa. En mi hospital, un sujeto varón de más de 50 años, obeso, y que reporta una escala Epworth de más de 10 puntos, tiene aproximadamente un 60% de probabilidad de tener un IH más de 15 eventos por hora. Siguiendo con escalas multiparamétricas, hemos trabajado en la validación de algunos cuestionarios que son conocidos por todos ustedes, como la escala de Stopbang, que en mi opinión personal es probablemente la que tiene mejor desempeño y la más fácil de recordar y la más fácil de transmitir a los colegas, porque tiene una norma mnemotécnica y incluye parámetros que son clínicos, ronquido, cansancio, apneas observadas, y antropométricos, índice de masa corporal, edad, circunferencia del cuello y sexo. De manera que hemos realizado este trabajo que ustedes habrán leído, donde validábamos la escala en poligrafía respiratoria, y que ya que estamos hablando en método simplificado, lo traigo aquí porque esto no estaba hecho, y uno traspola casi todo lo que está hecho con polisonografía a la poligrafía respiratoria, y eso no da igual. A medida que aumentan los componentes en Stopbang, tenemos más chance de encontrar los pacientes de interés, que son los que tienen riesgo cardiovascular y son los que tienen un índice por encima de 15 eventos por hora. El punto de corte ideal está entre 4 y 5. Y depende de dónde trabaje usted y qué quiera encontrar, si quiere encontrar sanos o si quiere encontrar pacientes muy enfermos, cuál es el punto de corte que va a elegir. Básicamente, para un IH de 15 eventos por hora, nosotros 5 componentes nos da una sensibilidad de entre el 68% y una especificidad cerca del 63%. También creemos que los métodos simplificados sirven para que las unidades de sueño empiecen a trabajar en conjunto con pequeñas unidades, unidades satélites o simplemente especialistas que están alejados de los centros de referencia y que sí tienen acceso y son los que pesquisan y encuentran a estos pacientes. De manera que los grandes centros trabajamos con los pequeños centros y por supuesto en el domicilio del paciente, que es donde debe hacerse el diagnóstico. Así que hemos empezado a trabajar con los satélites que tiene nuestro hospital en áreas suburbanas y hemos puesto polígrafos respiratorios que hacen diagnóstico en la casa de los pacientes, pero la lectura la hace la unidad de sueño. Es decir, gente muy entrenada y muy acostumbrada al manejo del registro simplificado. Nuestro hospital central está aquí en la parte sur de lo que sería la ciudad de Buenos Aires, y el hospital nuestro tiene en este momento 6 centros periféricos de atención de salud donde se hacen exámenes de rutina, especialidades, laboratorio, radiología, ecocardiografía, etc. Y también poligrafía respiratoria, y transmiten al hospital central donde son leídos.
También hemos empezado a abrirnos a otras especialidades, puesto que la apnea del sueño no puede ser patrimonio del especialista solamente en medicina del sueño. Tenemos que empezar a trabajar con nuestros cercanos colaboradores de otras especialidades. En ese sentido, hemos comenzado hace 3 años a trabajar con cardiología. Ahora ya tenemos 2 centros de cardiología trabajando con nosotros. Básicamente, lo que hacen los cardiólogos es utilizar cuestionarios y puntos de corte validados en nuestra población, identificar pacientes, y el paciente se lleva el polígrafo a su casa y lo lee en la unidad de sueño, y el paciente luego, cuando el diagnóstico es referenciado a la unidad de sueño. O sea, el paciente nunca llega a la unidad de sueño, viene cuando tiene que venir a hacer el tratamiento. El diagnóstico se hace antes de la unidad de sueño y se hace en cardiología. De esta manera, en la primera experiencia de 198 pacientes hipertensos evaluados en la unidad de hipertensión de nuestro hospital, fíjense ustedes, solo el 15.5 no tenían apnea del sueño, con lo cual los cardiólogos los encuentran bastante bien y quizás hasta mejor que nosotros a estos pacientes, y hay un 44% de los pacientes que van a CPAP y ya llegan con diagnóstico para poner la terapia. Esta es la unidad de cardiología, prácticas típicas de la cardiología: ecocardiograma, vaso de cuello, mecánica vascular, toma automática de tensión arterial, laboratorio, electrocardiografía y, por supuesto, ahora también poligrafía respiratoria, que es manejado por los técnicos de cardiología. Los técnicos de cardiología, ellos colocan 20 mapas por día y 20 holters de electrocardiograma por día y 4 polígrafos. En este trabajo que ustedes van a ver ahora en ALAT, que se va a presentar aquí y está en este momento en publicación preliminar, hemos validado los cuestionarios en una población cardiológica más grande. Este es el flowchart de este trabajo nuevo. Ustedes pueden ver que de 484 pacientes que ingresaron al hospital de día de cardiología, algunos tenían diagnóstico de apnea del sueño y no tenían tratamiento. Algunos no tenían hipertensión, sino que era hipertensión de guardapolvo blanco. Finalmente, los que sí tenían hipertensión y poligrafía y podíamos evaluar, quedaron estos de aquí abajo, de los cuales 156 fueron a CPAP. Estas son las características de los 382 pacientes estudiados. Pueden ver ustedes típicos pacientes, le diría que similares o peores a lo de la unidad de sueño, y los indicadores de la poligrafía respiratoria. La media del IAH está en 17 eventos por hora en esta población y el IDO en 17 eventos por hora. Fueron SAOS el 85% y moderados a severo el 44%. En esta población, para identificar 5 eventos por hora, el stop band más de 5 componentes tuvo este desempeño, con un área bajo de la curva moderado. Sin embargo, cuando le sumamos la escala de Berlín, tiene un área bajo de la curva bastante mejor. Esto es para definir enfermos y sanos. Sin embargo, para definir población de riesgo, 15 eventos por hora, contrastado contra el estudio objetivo de la poligrafía, 5 componentes stop band, 100% de sensibilidad y 98% de especificidad. Casi que le puedo decir a los cardiólogos, cuando tu paciente hipertenso en esta unidad tiene 5 componentes stop band, va a CPAP. Sin estudio se lo puedo decir. Así que esta es la realidad que vivimos hoy. Finalmente, y a modo ya estoy terminando, es necesario tener un plan. El plan es simplemente una línea de trabajo. Las reglas están para romperse. Sirve para que uno se organice y es más útil en el que no tiene experiencia que en la gente que tiene experiencia y trabaja en equipo. La gente que tiene experiencia y trabaja en equipo suele romper estas reglas. De cualquier manera, esto es simplemente el algoritmo modificado del grupo español. Se escribió hace más de 10 años y todavía tiene mucha vigencia. Tenemos pacientes de muy alto riesgo o de muy bajo riesgo que se pueden estudiar con cualquiera de los métodos y siempre hay grises en el medio en el cual habrá que individualizar cuál es la mejor ruta de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Finalmente me despido. Este es el grupo de toda la unidad. Aquí hay neumonólogos, acá están los cardiólogos, los técnicos del laboratorio del sueño, pediatras, neurólogos, otorrinolaringólogos, el jefe siempre tiene que estar en el medio, eso me lo enseñaron hace bastante tiempo, y es importante porque un jefe que está en el medio es un jefe que entiende hacia dónde va el grupo. Muchas gracias.
Al final del módulo tendremos espacio para algunas preguntas. ¿Sí? O sea, ¿quedan clasificados? Bien. Con esta charla que es las indicaciones, creo que esta era la cuarta. Bueno, pero antes vamos a hablar un poco de modelos y en el diagnóstico y en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. ¿Y por qué tenemos que buscar modelos diferentes a los tradicionales? Porque la prevalencia de la enfermedad es cada vez más alta, probablemente mucho tiene que ver la prevalencia de obesidad, pero digamos que del 2% clásico que conocíamos del 93, estos son los estudios de prevalencia más grandes que hay. Y fíjense cómo los últimos estudios realmente la prevalencia ha aumentado de forma muy importante. Si tenemos en cuenta un IAH más de 5 por hora, la prevalencia puede ser hasta el 22% en hombres y 17% en mujeres, que es muy alto. Aquí tienen los rangos, que son rangos realmente muy preocupantes, y si les sumamos la somnolencia diurna, pues baja al 6%, pero fíjense los rangos también muy importantes, tanto en hombres como en mujeres. Y sabemos también que la enfermedad reduce la calidad de vida, que tiene un impacto importante en el riesgo de complicaciones cardiovasculares y mortalidad, que aumenta el riesgo de accidentes de tránsito y que la gran cantidad de pacientes que tenemos con sospecha clínica pues han sobrecargado los servicios que nos ocupamos de estos pacientes, y por eso debemos buscar algunas alternativas a los métodos tradicionales. Y los equipos portátiles pues no son nuevos, llevan muchos años en estudio, hay muchísimos estudios de validación, principalmente en pacientes sintomáticos con alta probabilidad pretest para apnea del sueño, y sin comorbilidades significativas. La mayoría de estudios han descartado estos pacientes. En general tienen muy buena correlación con el polisomnograma, y lo importante no es que digan el número, o sea, que sea 10 o 12 o 15, sino que clasifican el paciente en el mismo grupo, y por lo tanto las decisiones clínicas con estos polígrafos pues son bastante acertadas. Se recomienda la lectura manual y no la automática. Y pues aquí les traje una gran cantidad de estudios que se han ocupado de validar los polígrafos, o sea, no hay duda que muchos de los equipos que están en el mercado clasifican adecuadamente los pacientes. Entonces, ¿por qué modelos diferentes? Porque necesitamos que los pacientes tengan acceso al diagnóstico y al tratamiento, obviamente, y que las listas de espera tan prolongadas en la mayoría de países han hecho que los pacientes tengan el diagnóstico y no tengan el tratamiento, o aún peor, ni siquiera tengan diagnóstico. Y por el costo, porque los laboratorios de sueño de nivel multidisciplinario, donde hacemos polisomnografías y titulaciones con equipos sofisticados, realmente son muy costosos, y el acceso de los pacientes a este tipo de centros son muy limitadas. En Colombia, si un paciente viene a una cita hoy y sale con una orden de polisomnografía para hacer diagnóstico de apnea del sueño, se demora 173 días en nuestro centro para tener una cita para un polisomnograma basal.
Después tiene que volver al especialista a que le formule su tratamiento y si la decisión es ir a CIPAP, nuevamente la cita se demora 170 días. Esto quiere decir que en Colombia, más o menos, un paciente se demora 300, casi un año, en tener un diagnóstico y un tratamiento de apnea obstructiva del sueño. Estos son los pacientes que están en el seguro social, digamos, donde está la mayoría de la población. Estos son los modelos. Este es el clásico, polisomnograma en laboratorio, titulación en laboratorio y prescripción del CIPAP a una presión óptima. Y este es el otro modelo, que es diagnóstico con un monitor portátil en casa, titularlo en casa y prescribir el CIPAP a la presión 90 del equipo. Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos modelos? Tiene los mismos resultados en desenlaces, tiene los mismos costos, eso es lo que vamos a ver a continuación. En desenlaces les voy a mostrar los estudios más importantes. Este estudio es muy grande, es americano, de Estados Unidos, y tuvo en cuenta 2 centros de veteranos y los dividieron al modelo clásico y al modelo simplificado, y lo que encontraron es que no había inferioridad en el esquema tradicional al realizado en casa. ¿Y qué midieron? Adherencia a CIPAP, Epworth y calidad de vida, y a los 3 meses fueron iguales los dos modelos. En ellos, 25% de los estudios simplificados tuvieron que ir a corroborar el diagnóstico en el laboratorio, ya sea por falla técnica o porque eran pacientes con alta probabilidad y daba negativa la poligrafía. Este otro estudio también dividió a titular en la casa o con polisomnograma, y la satisfacción de los pacientes fue mucho mejor cuando se titulaba en casa, y también la adherencia, el IAH residual, el Epworth y la calidad de vida fueron similares en los dos modelos. Este es el estudio probablemente más grande multicéntrico de Estados Unidos, más grande en ellos, quiero decir, 373 pacientes, el conocido como HomePAP. También dividieron diagnóstico en laboratorio y en casa con AutoCIPAP, y los desenlaces medidos a corto plazo fueron iguales, el Epworth, la calidad de vida, pero la adherencia fue mayor a 3 meses en los pacientes que fueron titulados en casa. Y aquí lo vemos como el uso promedio en horas fue mayor y fue significativamente mayor a los 3 meses en el grupo de la casa, y lo mismo el porcentaje de uso más de 4 horas también fue significativamente mejor en el grupo que iba a diagnóstico y titulación en casa. Este otro estudio, calidad de vida, Epworth y presión arterial, ninguna diferencia entre ir a polisomnograma o ir a diagnóstico en casa. Y igual, la adherencia similar, si iban a polisomnografía o iban a poligrafía, y ninguna diferencia en el Epworth, en calidad de vida, en la satisfacción del CIPAP o en el IAH residual. Este estudio español, recientemente publicado el año pasado, también una gran cantidad de pacientes, casi 400, poco más de 400, diagnóstico en casa, diagnóstico en laboratorio. La efectividad del protocolo domiciliario no fue inferior en Epworth y en calidad de vida, y el costo fue menor en el protocolo domiciliario. ¿Y será más barato? Pues uno supone que sí, y la mayoría de estudios han estado de acuerdo con esto. Estos son los resultados económicos del HomePAP que ya les mostraba, y la diferencia, incluyendo los pacientes que por fallo técnico o por que daba negativa y tocaba hacer un polisomnograma para confirmar el diagnóstico, aún teniendo en cuenta estos, más o menos $50.000 menos vale el modelo en casa. Y este es un
un estudio sofisticado donde hicieron un modelo económico comparando los dos modelos. Encontraron que los desenlaces eran similares en los pacientes con alta probabilidad y encontraron que la aproximación era costo efectiva en los lugares en donde no había polisomnografía y en los lugares en los que los tiempos de espera fueran muy largos. Este estudio de masa también nos muestra la diferencia de costos en el estudio, si hacemos polisomnografía o si hacemos poligrafía. Pero es diferente si lo vemos desde el punto de vista del que paga, que es el sistema de salud, o desde el punto de vista del que lo hace. A veces creemos que también el que hace el estudio ahorra mucho y no necesariamente, porque tiene que asumir a veces los estudios que quedan mal hechos, que pierde señales, que es un paciente con muy alta probabilidad y el diagnóstico dio negativo. Entonces, en este estudio encontraron que para el pagador, el modelo domiciliario con seguimiento cercano del paciente sí es menos costoso, pero a veces para el proveedor el costo es comparable y aún un poco mayor por paciente si se asume el polisomnograma, digamos, de backup. Y ellos dicen que la margen operacional a veces es negativa en estos proveedores. Pero definitivamente tenemos que encontrar modelos integrados. En los especialistas no vamos a lograr tratar, diagnosticar y seguir la gran cantidad de pacientes que tienen apnea del sueño. Es imposible. Debemos incorporar medicina primaria y paramédicos, enfermeras, terapeutas, tanto en la detección de los pacientes como en el seguimiento. En la institución donde yo trabajo, la primera causa de consulta de neumología es apnea del sueño. Somos más o menos 15 neumólogos de adultos y la oportunidad de las citas está más de 3 meses. Entonces, seguir pacientes con apnea del sueño y CPAP solo por especialistas es insostenible. Y hay varios estudios que se han encargado de mirar si los modelos son iguales o son diferentes. Hay algunos estudios como este australiano en donde vieron si había diferencia entre que una enfermera hiciera el diagnóstico simplificado y el seguimiento con la tarjeta de los equipos o que lo hiciera un médico especialista en sueño. Y encontraron que no había diferencias en todo esto que son los desenlaces que siempre miden este tipo de estudios, incluida la adherencia a CPAP en 3 meses. Este estudio, también español, también comparó casa, el seguimiento y el diagnóstico en la casa por una enfermera entrenada en la unidad de sueño o seguido en el hospital por un neumólogo de la unidad de sueño. Igual, no diferencias, ni en Epworth, ni en calidad de vida, ni en adherencia a CPAP en 6 meses, obviamente con un costo menor en el grupo seguido por la enfermera. Y para terminar, esto es cortesía del doctor Carlos Egea, que es el director de la unidad de sueño del hospital donde yo me formé, que antes se llamaba Chago Richu, ahora se llama Hospital Universitario de Áraba, donde también se formó Eduardo. Y ellos tenían un gran problema y es que estaban un poco peor que nosotros, y es que con el modelo tradicional, el diagnóstico, el paciente terminaba con el tratamiento a las 80 semanas, o sea, se demoraban casi año y medio para tener el diagnóstico y el tratamiento. Hicieron una serie de cambios y empezaron a usar lo que ellos llaman el laboratorio virtual de sueño, en donde el médico de medicina primaria es el que sospecha el trastorno por el stop bank, que es el que ellos usan, lo remite a un hospital virtual, al neumólogo especialista en sueño de la unidad, donde él decide qué prueba se va a hacer, se hace la prueba, se titula o lo que sea, lo que termina en que el paciente termina todo el proceso en 20 semanas. En conclusión, los modelos simplificados son efectivos e iguales en desenlaces. En algunos casos puede ser menos costoso, requiere personal experto y en
lo posible, colaboración con una unidad de sueño multidisciplinar que pueda guiar sobre todo los pacientes difíciles. Y la clave, yo creo que la clave del éxito es seleccionar muy bien la población y seguir de cerca estos pacientes. Muchas gracias. Sí, sigo yo. ¿Soy yo? Ahí. Estaba muy enojado, pero ya estoy más tranquilo. Esa es la que sigue. Monitores, tipos de monitores. Cuando hablamos de cómo podemos hacer el diagnóstico paraclínico de la apnea obstructiva de sueño, bueno, pues nos tenemos que enfrentar a diferentes posibilidades y diferentes tipos de monitores disponibles. Y entonces podríamos hacernos estas preguntas. ¿Cuántos tipos de clasificaciones de monitores existen? Porque nos dicen, existe una clasificación para los monitores para diagnóstico de apnea. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y para qué sirven estas clasificaciones? ¿No? ¿Para qué quiero saber cuántos tipos de monitores existen? Bueno, clasificar significa organizar y ordenar las ideas. Eso siempre es bueno, no solo en medicina de sueño, en fútbol, por ejemplo, sería muy útil. Permite tomar mejores decisiones, otra vez, vuelve a aplicar al fútbol. Y si sabemos clasificar a los monitores para el diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva de sueño, bueno, pues podríamos decidir con mayor facilidad cuál usar, ¿no? Si tenemos que elegir entre uno y otro, pues conocer sus características nos permitiría hacer y tomar esa decisión, ¿no? Y en realidad existen dos clasificaciones. La clasificación que yo le puse clásica, porque en realidad no tiene un nombre, y es la clasificación más usada, le decimos que es de la Academia Americana de Medicina de Sueño, pero en realidad viene de mucho más atrás. Bueno, no es mucho más atrás, es de los 90s, cuando la academia no era academia, era sociedad, ¿no? Entonces viene desde la ASDA esa clasificación. Y bueno, una más reciente, de los mismos médicos de la academia, pero fuera de la academia, y le pusieron Scopper. Esta es la clasificación clásica, ¿no?, de la Academia Americana de Medicina de Sueño. Y si vemos por ahí el año, esta clasificación se publica en 1994. Y esta clasificación dice que existen 4 tipos de monitores. Existe el monitor tipo 1, que es una polisomnografía atendida en un laboratorio de sueño. El monitor tipo 2, que es la polisomnografía a domicilio, y es una polisomnografía no atendida. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que en el monitor tipo 1 hay un técnico o hay una persona que está viendo cómo se desempeña el monitor. Si hay algún problema, esa persona lo puede arreglar. Si el paciente se desconecta algún tipo de sensor, esa persona lo puede arreglar, o incluso permite intervenciones, ¿no? Podría esa persona dividir la polisomnografía y decir, es que este paciente tiene apnea obstructiva del sueño grave, muy grave, entonces pues ya no vale la pena verlo ahogarse el resto de la noche, y entonces decidir parar el estudio y hacer una prueba con un equipo de presión positiva. En el monitor tipo 2, que es una polisomnografía muy parecida, bueno, al no ser atendida, al no haber una persona viendo correr el estudio en tiempo real, pues en general, si un paciente se quita un sensor, bueno, pues se perderá la información y, por lo menos en teoría, no permite hacer intervenciones. O sea, no hay manera de identificar a ese paciente con apnea obstructiva del sueño grave y en algún momento decidir dividir la noche para hacer una prueba de presión positiva. Los monitores, bueno, y deben de tener más de 7 canales si usamos la definición clásica. Esa era como la definición clásica, que tuvieran más de 7 canales. Y siguiendo con la clasificación, tenemos los monitores tipo 3 de 4 a 7 canales y son a los que les decimos monitores portátiles o polígrafos respiratorios, cada vez más en uso. Y bueno, son de hecho el motivo de este curso taller, y el monitor tipo 4 de 1 a 4 canales. ¿Qué podríamos decir del monitor tipo 1? Ya lo decíamos, es la polisomnografía atendida en un laboratorio de sueño. A mí me parece injusto decirle a todo esto monitor.
¿no? O sea, decirle a un laboratorio de sueño monitor me parece injusto, ¿no? Es mucho más que un monitor, pero bueno, ahí está la clasificación, ¿no? Y entonces necesitas una cama, necesitas una estación de servicio, computadoras, capnógrafos, polígrafos, una serie de sensores y un espacio especial donde se realizan estos estudios, ¿no? Necesitas personal capacitado que coloque los sensores, lleve a dormir al paciente y esté viendo correr este estudio en tiempo real. Este paciente, por cierto, se quedó dormido y se fracturó la mano, por eso trae un yeso ahí, y fue por somnolencia. Y era chofer de microbús, de un pecero también. Un pecero es un camión de, ¿cómo decirlo?, de transporte público, una guagua, eso es, un bus. Y esto es lo que obtenemos, ¿no? Esto es el producto final de una polisomnografía en un monitor tipo 1, ¿no? Obtenemos electroencefalograma, electroculograma, electromiograma, ronquido, electromiograma en tibial anterior, electrocardiograma, que ahí está muy aplanado, flujo, movimiento, esfuerzo, saturación, dióxido de carbono y prácticamente cualquier señal biológica que se pueda transformar en una señal eléctrica podría entrar a una polisomnografía. Alrededor del monitor tipo 2, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues es la polisomnografía hecha en casa. Se necesitan menos recursos, sí. Bueno, para empezar no se necesita el espacio físico, el monitor está hecho para irse a casa, se necesitan menos cantidad de insumos, sin embargo la necesidad sigue siendo importante y ahí está Cristiano Ronaldo, le están haciendo un monitor tipo 2 y esto es lo que obtenemos, esto es lo que se obtiene cuando se hace una polisomnografía con un monitor tipo 2. Y si ustedes pueden ver, se parece mucho al monitor tipo 1. Sí hay diferencias, ahorita las analizaremos un poco, pero bueno, obtenemos un estudio que tiene electroencefalograma, electroculograma, electromiograma, hay 3 canales de electromiografía, electrocardiograma, ronquido, flujo, por dos señales, bandas, saturación y aquí está frecuencia de pulso. Alrededor del monitor tipo 3, bueno, por definición, yo les decía, son de 4 a 7 canales. Bueno, ¿y de dónde salieron los monitores tipo 3? ¿De dónde salió la idea de hacer un monitor tipo 3? Bueno, salió de la necesidad de hacer esto más rápido, más barato y más fácil. Y entonces alguien pensó, bueno, ¿cómo le hacemos para hacer esto más rápido, más barato y más fácil? Bueno, pues, conste que no soy yo, ahí está. Simplemente le quito la parte de arriba, ¿no? Y si ustedes se fijan, la parte de abajo de una polisomnografía se parece mucho a una poligrafía o a un monitor portátil, ¿no? Entonces quita las variables que definen sueño, deja las variables que definen eventos respiratorios y respiración y así nace el polígrafo, ¿no? Y entonces lo que obtenemos pues es esto. Los monitores simplificados, bueno, pues son un área de gran crecimiento tecnológico. De hecho, la polisomnografía que se hace actualmente se parece mucho a la polisomnografía que se hace desde hace 30 años. O sea, en realidad, si bien tiene sus toques y sus cambios en las clasificaciones y en la calificación, en general las señales más importantes siguen ahí, siguen siendo las mismas. Con algunos adelantos, pero en digital ya no se hace en papel, pero es más o menos la misma. Y en realidad, el crecimiento tecnológico que han vivido los estudios de sueño, bueno, pues los han vivido en este tipo de monitores. Y resulta que tenemos una gran cantidad de tecnología alrededor de estos monitores, ¿no? Y incorporan diferentes señales, cada uno de ellos, ¿no? Y entonces señales respiratorias, incluso ya hay unos que incorporan señales de sueño-vigilia, señales cardíacas, acoplamiento cardíaco, posición corporal, movimiento de mandíbula, representan un crecimiento tecnológico importante, ¿no? Y bueno, son mucho más sencillos, ¿no? Se necesitan muchos menos insumos, y son menos sensores para diagnosticarlos, ¿no? Aparte a esta clasificación de la Academia Americana de Medicina de Sueño, tendríamos que agregarle una subclasificación. En realidad esta clasificación sí se quedó atrasada en algo.
Los monitores tipo 3 específicamente se clasifican de acuerdo al manual de calificación de la polisomnografía en dos tipos. Aquellos monitores tipo 3 que se basan en flujo respiratorio para clasificar a los eventos respiratorios y los monitores tipo 3 que se basan en tonometría, ¿no? Esa es una subclasificación que quedó ahí un poco atrasada y nadie creo que ha tenido no sé si el tiempo de actualizarla, ¿no? Pero esto sale del manual de calificación. Y alrededor de los monitores tipo 4, un canal, si bien la clasificación dice de 1 a 4, pues en general son monitores de un solo canal. Prácticamente en este momento son solo oxímetros, ¿no? Hace años existía no sé si a alguien de aquí le tocó usar el Sleep Strip. Tú sí, Eduardo, sí los conoce. Pues literal era un termistor desechable, ¿no? Eso era el Sleep Strip, era un termistor desechable y entonces pues hasta donde yo recuerdo era el único monitor tipo 3 que se basaba, tipo 4 que se basaba en flujo, ¿no? Era el único, o sea, solo una señal de flujo y estaba hecha para mandarlo por correo hasta donde yo sé. O sea, te lo mandaban en un sobre, te lo pegabas y luego lo regresabas en tu mismo sobrecito de regreso y ya te regresaban al estudio. No recomendados para el diagnóstico, podría ser útiles para seguimiento en casos seleccionados, y lo pongo yo entre signos de interrogación, porque bueno, el seguimiento clínico es mucho mejor que el seguimiento a través de monitores tipo 4. Y bueno, esta es una comparación usando esta clasificación clásica de la Academia Americana de Medicina de Sueño, ¿no? Entonces tenemos monitores tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Alrededor de costos, bueno, pues los monitores tipo 1 y tipo 2 son los más costosos. Podríamos en algún momento pensar que no hay gran diferencia alrededor del costo del equipo, sí alrededor del espacio físico que se necesita, y bueno, los monitores tipo 3 y tipo 4 pues son los menos costosos. Dificultad para colocar el monitor, ¿no? ¿Qué tan difícil es poner un monitor? Bueno, pues obviamente la polisomnografía es el monitor más difícil, el monitor tipo 2 es un poco más sencillo, sin embargo, bueno, puede ser tan complicado como una polisomnografía normal, y en general los monitores tipo 3 y tipo 4 pues son los más fáciles de poner, tienen menos canales, las señales son más amigables. Entrenamiento necesario para colocarlos. Bueno, pues los monitores tipo 1 y tipo 2 se requiere un entrenamiento mayor para colocar el aparato, y los monitores tipo 3 y tipo 4, bueno, son los más fáciles de poner. Esta clasificación nos dice dónde va el monitor, y entonces por definición el monitor tipo 1 pues es un laboratorio de sueño, ¿no? El monitor tipo 2 pues está hecho para hacerse en casa. El monitor tipo 3 está hecho para colocarse en casa, sin embargo, bueno, es muy común que muchos laboratorios de sueño, para aprovechar el espacio, pues hagan sus polisomnografías y aparte programen poligrafías como para ganar espacio, aprovechar su espacio con los mismos recursos, ¿no? Y el monitor tipo 4, bueno, pues obviamente se tiene que ir a casa, ¿no? Sería un contradictorio traer a un paciente a un laboratorio de sueño y hacerle una oximetría nada más, ¿no? Variables a registrar, el monitor tipo 1 es el monitor que más información nos va a dar. Y yo les decía, prácticamente pueden medir lo que ustedes quieran, siempre y cuando se pueda transformar a una señal eléctrica, se mete a un polígrafo. Y entonces el monitor tipo 1 es muy versátil, ¿no? Nos puede dar diferentes montajes. El monitor tipo 2, si bien se parece a la polisomnografía, sí tiene una limitante en el montaje. Y entonces un monitor tipo 2 no podemos meterle las señales que nosotros quisiéramos, ¿no? Si dice, es que yo quiero temperatura rectal para mi paciente de toda la noche. Ok, eso usted no lo puede hacer con un monitor tipo 2, pero sí lo puede hacer con un monitor tipo 1. ¿Por qué? Porque los montajes están prediseñados, no hay manera de meterles nuevas señales. Y bueno, los monitores tipo 3 y tipo 4 pues serán los que tendrán mayor limitación, son esas señales y ya, no hay manera de cambiarlas. Pérdida de la información. Pues en el monitor tipo 1 no debemos de perder información, dado que una persona está viendo el estudio correr y lo arreglaría. En el monitor tipo 2 podemos perder cierta información. ¿Por qué? Porque el paciente puede
quitárselo y al otro día nos damos cuenta pues, que no tenemos esa señal o ese registro, y eso aplica para los monitores tipo 3 y tipo 4. Y entonces, como ustedes pueden ver, como todo en esta vida, todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Todos los diferentes tipos de monitores tendrán sus ventajas y desventajas, y entonces pues tenemos que enfrentarnos en algún momento y decidir cuál es el que vamos a usar, ¿no? Y la otra, como dice la pregunta, ¿a qué otra me refiero? Bueno, a la otra clasificación, que es el Scopper. Yo les decía, el Scopper es una iniciativa de los mismos, la doctora Nancy Kolob, de los mismos médicos de la academia. Quisieron hacer fuera de la academia una segunda clasificación, y es un acrónimo, es una contracción de Sleep, Cardiovascular, Oximetry, Position, Effort y Respiratory, ¿no? Cómo se pueden incorporar diferentes sensores para medir esas mismas señales, ¿no? Y hace una clasificación ahí dependiendo de la calidad del sensor usado para medir esa señal en especial. Y luego nos dice, es que tus diferentes monitores se pueden clasificar así. Yo en general no la uso y no conozco a nadie que la use. ¿Por qué? Por difícil, ¿no? O sea, es que yo tengo un monitor S3, C0, ¿qué sigue? O 1, P14 y ya no me acuerdo cómo más, ¿no? O sea, en realidad tampoco nos dice gran cosa. O sea, simplemente nos hace la vida difícil y no nos da más información al respecto. Entonces yo en general no la uso. Si bien podemos dejar el Scopper a un lado y seguir con la clasificación de la academia, podríamos ver que la principal desventaja de los monitores tipo 3 sería la pérdida de la información, ¿no? Pero en realidad podríamos preguntarnos, ¿sí perdemos información? ¿Cuánta información se pierde cuando hacemos un monitoreo con un monitor tipo 3? ¿Y esta pérdida es significativa? ¿Significa mucho para mí perder esta información? Bueno, esta es una comparación de las señales perdidas en un monitor tipo 3 y está medida segundo a segundo, ¿no? ¿Cuántos segundos, en realidad está expresada en minutos, cuántos minutos de información se perdieron en este grupo de pacientes, que eran 75 pacientes? Hay una comparación, hombres y mujeres, que fue algo que se encontró en este estudio, pero podríamos ver que en general la falla total, la media, fue de 2 minutos. Y son monitoreos hechos a casa. Y la mujer, como siempre, solo perdió 0.25. Tiene que ganar en todo, entonces perdió menos de 1 minuto de señal en promedio. Obviamente tenemos pacientes que pierden muchos más minutos que otros. Esto es en porcentaje, perdónenme, no me fijé, 2%, 0.25, y en minutos el hombre pierde por ahí casi 8 minutos y la mujer 1.5 minutos, ¿no? De un registro, ¿no? Entonces, pues les decía, obviamente tenemos pacientes que van a perder muchos minutos y pacientes que van a perder pocos minutos. Entonces vean cómo la dispersión, esto es mínimo y máximo. Hubo hombres que perdieron 0 minutos, se portaron bien, y hubo hombres que perdieron el 85% de todo el registro. Hubo mujeres, también no se quedan atrás, que perdieron el 99% del registro, ¿no? Ahí hubo una diferencia, pero podríamos decir que en general, en promedio, se pierde poca información, ¿no? A través de este tipo de monitores. Este es un análisis de costos específico para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cuánto le cuesta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hacer los estudios? ¿Por qué en especial al instituto? Porque, bueno, los que conocen el instituto saben que se trabaja con un formato de subsidio. Entonces el instituto subsidia los estudios a los pacientes y entonces para el instituto es un gasto. Entonces este es el costo total neto de una polisomnografía, un poquito más de $200. ¿Cuánto gasta el instituto cuando hace un monitoreo portátil en casa? Digo, en el mismo instituto, pues casi por ahí $150. Entonces, si hay una ganancia, sí, $50, ¿no? Vean lo que le cuesta al instituto cuando manda al paciente a su casa, $50. Entonces, se ahorra el 70% de su dinero, que podría usarse en otra cosa,
mandando a sus pacientes a hacerse un monitoreo a casa. ¿Y en dónde se nos va el dinero? ¿Qué es lo que más le cuesta al instituto de todos los estudios? Bueno, pues los costos de personal son los más grandes y los costos de instalaciones, ¿no? Eso es lo más costoso para el instituto. Y bueno, como María Angélica decía, aquí está también contemplado el costo adicional por repetir el estudio. ¿Qué pasa si el estudio falla? Y este costo está calculado para compensarlo con una polisomnografía. Ok, esto falló, le voy a hacer una polisomnografía, no le voy a repetir el monitoreo por el motivo que haya sido y le voy a hacer una polisomnografía. Bueno, pues aún contemplando costos porque el estudio no fue aceptable. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Bueno, la clasificación clásica de la academia en los monitores tipo 1, 2, 3 y 4 es clínicamente mucho más útil que la otra, nos da información clara entre las ventajas y desventajas de los monitores, ese es el gran aporte de esta clasificación. Y bueno, los monitores tipo 3 o portátiles o polígrafos respiratorios, pues en general pierden poca información y son costo efectivos. Y yo, bueno, simplemente les doy gracias por su atención. Continuando con el programa, vamos a hablar un poco de perdón, calificación de una poligrafía respiratoria, un monitor portátil, cómo se califica este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿por qué es importante calificar una poligrafía respiratoria? ¿La tenemos que calificar? ¿No la tenemos que calificar? ¿Por qué? Bueno, ya nos mencionaba María Angélica, la calificación manual sigue siendo el estándar, ¿no? Sigue siendo la recomendación estándar. Es especialmente importante en aquellos casos leves a moderados, ¿no? También hay que considerar que el software, o los software, las calificaciones automáticas han aprendido de sus errores y cada vez son mejores, ¿no? ¿Podrían ahorrar tiempo en casos graves? Sí. De hecho, nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tampoco calificamos poligrafías graves. Nosotros usamos el IH de 30. Si sale el IH por arriba de 30, no se califica y se toma como apnea grave. Si no sale por abajo de 30, esa poligrafía se califica. Sin embargo, a veces el entorno nos hace cambiar de decisión, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿en tu práctica privada calificas las poligrafías respiratorias? Sí, por supuesto. Y así me salga el IH por arriba de 120. Ok, esa polisomnografía yo la califico, me siento y me pongo a calificarla. Entonces, también hay que considerar el entorno, ¿no?, en el cual estamos haciendo el estudio, y a veces el entorno nos hace cambiar, ¿no?, nuestra manera de pensar y nuestras decisiones. Algo importante alrededor de las calificaciones manuales es que solo se califican aquellas que se basan en la señal de flujo, ¿no? Recuerdan, si regresamos a la clasificación, pues resulta que hay monitores tipo 3 que se basan en flujo, monitores tipo 3 que se basan en tonometría arterial. ¿Y cuáles se van a calificar? Pues aquellos cuya señal sea flujo, ¿no? Los tonómetros no se califican y se usa la calificación automática, que es el estándar, ¿no? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen estas reglas para calificar una poligrafía o un monitor simplificado? Bueno, pues salen de aquí, ¿no?, del manual de calificación de polisomnografía y eventos asociados, que inicialmente no tenía un apartado para calificar la poligrafía, ¿no? Y tratábamos de adaptar así medio empíricamente las definiciones hechas para polisomnografía, traspolarlas a la poligrafía. La Academia Americana de Medicina de Sueño tuvo que ceder en este aspecto porque estaba un poco negado, y a partir del año pasado agrega un capítulo para reglas respiratorias. Bueno, usábamos estas reglas respiratorias que estaban hechas para adultos, y a partir del año pasado pues agrega este capítulo 9 y dice, ok, vamos a agregar un pequeño capítulo que dice reglas para calificar eventos respiratorios en monitores tipo 3 basados en flujo, ¿no? Y bueno, hablando de las reglas, ¿cuáles son estas famosas reglas? Que en realidad son bastante sencillas, ¿no? Si las analizamos, esta es la definición de una apnea. ¿Qué es una apnea? Bueno, pues es una caída mayor o igual al 90% de la señal de flujo nasal, ¿no?
usando el sensor que ustedes están midiendo. Siempre y cuando midan flujo, si hay una caída mayor o igual al 90%, o sea, prácticamente es la ausencia de respiración, ¿no? Si tenemos una ausencia de respiración, segunda regla, esa ausencia de respiración dura más de 10 segundos, pues eso es una apnea, ¿no? Dentro de estas reglas, la regla nos pide clasificar a la apnea. Usted ya identificó a la apnea, ahora la tiene que clasificar. Y usted me tiene que decir qué tipo de apneas está usted calificando. Apnea obstructiva, apnea central o apnea mixta. La apnea obstructiva es aquella apnea, aquella ausencia de respiración que dura 10 segundos, que tiene un esfuerzo inspiratorio continuo o incrementado durante toda la apnea. Entonces, mientras la banda de esfuerzo se mueva, aunque sea poquito, bueno, ya, si se mueve durante todo el evento, ok, eso ya es una apnea. Central, el esfuerzo inspiratorio está ausente durante toda la apnea. Entonces, la banda de esfuerzo no se mueve y el paciente no respira, ok, eso es una apnea central. Apnea mixta, el esfuerzo inspiratorio está ausente en la primera parte de la apnea, como si fuera una apnea central, y el esfuerzo inspiratorio está presente en la segunda parte de la apnea, como si fuera una apnea obstructiva. Entonces es una combinación, la primera parte es central, la segunda parte es obstructiva, ¿no? Y tenemos algunas notas alrededor de las apneas, que me gustaría tocarlas, ahorita me regreso, en algún lado las puse, ahí está. A esta definición existen algunas notas adicionales que nos hace el manual. Las apneas no es necesario que se acompañen de una desaturación. Con que la ausencia de respiración cumpla el periodo de tiempo, ok, ya con eso se califica. Si un evento cumple criterios tanto de apnea como hipopnea, porque de repente tenemos eventos que decimos, bueno, este cachito es hipopnea y este cachito es apnea, ¿no? Se califica como apnea, ¿no? En las apneas mixtas no existe un tiempo específico para cada uno de los componentes. ¿Cuántos segundos debe de ser central? ¿Cuántos segundos debe ser obstructiva? No existe. Con que la primera parte sea central y la segunda sea obstructiva, se calificará como mixta. Y, ojo, algunos dispositivos no clasifican, ¿no? Entonces, algunos softwares, algunos monitores, creo que es raro, pero bueno, sí existen por ahí, que solo te permiten decir apnea y no te permiten clasificarla entre obstructiva, central o mixta, ¿no? Y bueno, regresándonos un poquito, esto es un ejemplo de una apnea obstructiva, ¿no? Entonces vean, aquí de hecho el paciente venía de una apnea, pero bueno, respira una vez, respira 2 veces y luego ¿qué pasa? Dejó de respirar, ¿no? Entonces tenemos una ausencia de respiración. ¿Cuánto duró? Aquí nos lo midieron, 21 segundos. Ok, ¿eso es una apnea? Pues sí, 21 es más que 10, entonces eso es una apnea. Volteamos a ver la banda, aquí está la banda, se mueve la banda durante todo el evento, el paciente no respira y la banda se sigue moviendo. Entonces, eso nos da la definición de apnea obstructiva, ¿no? Y bueno, aquí algo importante es que respiración se ve mejor compacto. Entonces, si bien estamos acostumbrados a la polisomografía y a las épocas de 30 segundos, para calificar eventos respiratorios, lo mejor es compactar el estudio a 2 minutos, a 5 minutos, ahí depende del gusto de ustedes y de su experiencia, ¿no? Pero bueno, aquí vemos el estudio compacto y vemos, bueno, cómo el paciente pues tiene estos eventos que son apneas obstructivas. Si vemos la banda, ahí está claramente cómo se mueve durante todo el ciclo respiratorio. Y bueno, no lo necesitamos, pero bueno, aquí están señaladas nuestras desaturaciones, ¿no? Aquí tenemos otro evento. El paciente viene respirando, obviamente viene de crescendo, ¿no? Este paciente tiene Cheyne-Stokes, pero aquí dejó de respirar. ¿Cuánto dejó de respirar? Aquí están 29 segundos. Si volteamos a la banda se mueve? No, no se mueve. Entonces, ¿qué tipo de apnea es? Central, ¿no? Ahí está. Aparte, bueno, es una apnea central con un componente Cheyne-Stokes, ¿no? Eso ya, esto es un paciente en especial, ¿no? Pero tenemos una respiración crescendo, decreciendo, apnea central, y si compactamos el estudio, pues vemos claramente cómo el paciente tiene este patrón y tiene estas apneas centrales. Aquí tenemos otra apnea. El paciente venía de una apnea, pero vean cómo respira una vez, respira 2 veces, respira 3 veces y luego ¿qué hace? Deja de respirar. Esto es un artefacto, eso no es una respiración. ¿Cuánto duró la ausencia de respiración? 62 segundos, o sea, un poquito más de 1 minuto.
Si volteamos a ver la banda, ok, decidimos, ¿esto será una apnea? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es una apnea. Ahora tenemos que clasificarla, la clasificación la sacamos de la banda. Vean la banda, la primera parte del evento, ¿se mueve la banda? No, no se mueve. La segunda parte del evento, ¿se mueve la banda? Sí, y a pesar de que se mueve, la apnea no se resuelve hasta acá. Entonces, la primera parte es central, la segunda parte es obstructiva, y entonces, ¿cómo clasificarían ustedes a esta apnea? Como mixta. Y aquí tenemos otra, se resuelve el evento, el paciente respira 1, 2, 3 veces y luego otra vez deja de respirar. ¿Cuánto dejó de respirar? 34 segundos. Otra vez volteamos a la banda. Este como movimiento no es respiración, es como artefacto de la banda. Entonces la primera parte es central, la segunda parte es obstructiva y entonces pues claramente esta apnea también es mixta. Y bueno, cuando compactamos el estudio, bueno, vemos que este paciente tiene un chorro de apneas obstructivas, vean cómo se mueve la banda y bueno, estos dos eventos que son los que estaban más grandes son las apneas mixtas que estábamos reportando. Estas son las notas adicionales a las apneas, estas ya las vimos. Y bueno, ¿cuál es el otro evento respiratorio que nos hace falta? Hipopneas. Entonces, eso significa que a una poligrafía respiratoria, pues solo le vamos a calificar apneas e hipopneas. Y entonces, ¿qué es una hipopnea? Es la disminución de la señal de flujo mayor o igual al 30% con respecto a la respiración de base preevento. Aquí ya la definición como que se complica un poco, ¿no? Veníamos de apneas, decimos, bueno, ausencia de respiración, el paciente no respira, ok, eso es muy sencillo. Ahora aquí nos dicen, bueno, pues tienes que tener una disminución mayor o igual al 30%. Que esa disminución dure por lo menos 10 segundos y aquí la definición nos da dos opciones. Existe la definición 1A, porque el tercer componente es una desaturación. Eso significa que las hipopneas sí deben de acompañarse de una desaturación. Entonces, la definición 1A dice que la desaturación es mayor o igual al 3% con respecto a la saturación preevento y la definición 1B con una desaturación mayor o igual al 4% con la saturación preevento. Bueno, y ustedes decidirán qué definición tomar, ¿no? Esta definición pues es más sensible, esta es más específica, ¿no? No sé, en Argentina, ¿qué usan? ¿3 o 4? 3. ¿En Colombia? 3. Bueno, nosotros también usamos 3. Yo no conozco a nadie que use 4. No sé, el doctor Alba en Chihuahua no vino, ¿verdad? Él siempre pelea esto. Él es la única persona que yo conozco que dice que 4 y 4 y 4, pero en general preferimos ganar sensibilidad que especificidad, ¿no? Esta es, bueno, y el manual hace una distinción entre aquellos monitores tipo 3 que califican sueño y aquellos monitores tipo 3 que no lo hacen. Esta definición es para un monitor tipo 3 clásico que no define sueño, porque clásicamente un monitor tipo 3 no lo hace, ¿no? Aunque hay algunos por ahí que sí. Y entonces, ¿qué le falta a esta definición con respecto a la definición clásica de hipopnea de la polisomnografía? El alertamiento, ¿no? Cuando calificamos una hipopnea en una polisomnografía, pues aquí dice o alertamiento. Entonces, el segundo componente de la definición del manual dice, pero si usted tiene un monitor que califica estadios de sueño, entonces su hipopnea se define así: disminución de la señal mayor o igual al 30% con respecto a la basal, duración de más de 10 segundos, que tenga una desaturación y o un alertamiento preevento. Y aquí otra vez nos vuelve a dar las dos opciones. La definición 2A, en este caso, porque es la que sí incorpora el alertamiento, que la desaturación sea mayor o igual al 3%, y la definición 2B, que la desaturación sea mayor o igual al 4%. ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo el paciente tiene estas caídas en el flujo respiratorio, ¿no? Y bueno, aquí viene la parte subjetiva de la calificación. Yo tengo que decidir si de aquí a acá cayó 30%, ¿no? Yo digo, ok, esta respiración es 30% o más,
más chiquita que esta, que la previa, y esa es la respiración basal o la respiración preevento. Entonces, la comparación siempre se hace hacia atrás. ¿Con qué respiración puedo yo comparar esta? Con esta. ¿Y cuál es la comparación de esta respiración? Esta. Y la comparación de esta, esta, ¿no? Entonces, si yo creo que de aquí a aquí cayó 30%, bueno, pues ahí puede ser que empiece mi apnea. Si yo creo que de aquí a aquí cayó 30%, bueno, pues ahí empieza mi apnea, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿aquí tenemos sueño? No, no tenemos sueño, por lo tanto, en general no podemos calificar alertamientos, aunque hay ahí unas propuestas de sucedáneos, ¿no? Hay quien, por ejemplo, propone que las hiperventilaciones son sucedáneos de alertamiento y se podrían calificar en la banda, ¿no? Pero en general la definición clásica dice que no, y desaturaciones, y aquí están nuestras desaturaciones. Y entonces, cuando estamos calificando hipopneas, un concepto importante a incorporar aquí es tiempo. ¿Dónde empieza y dónde acaba mi hipopnea? Cuando tenemos apneas, en general es bastante claro, ¿no? ¿Dónde dejó de respirar y dónde volvió a respirar? Ahí inicia, ahí termina, y tengo que medir si duran los 10 segundos o más. En hipopnea eso puede ser un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos respiración. Entonces, ¿dónde empieza la hipopnea? En la parte más baja de la primera respiración, que yo creo que bajó 30%. ¿Dónde termina la hipopnea? En la parte más baja de la primera respiración, que se parece a mi respiración de base o que la sobrepasa. ¿Cuál era mi respiración de base? ¿Se acuerdan? Esta, ¿no? Porque yo dije, no es esta, porque yo dije que de aquí a aquí bajaba 30%. Entonces, por lo tanto, esta sería mi primera respiración donde empieza la hipopnea. Entonces, mi hipopnea empieza aquí y yo me voy buscando una respiración que se parezca a esta o que la sobrepase, ¿no? Y entonces se decidió y dice, ah, no, pues es que esta no, esta. Ok, entonces la hipopnea termina aquí. Y entonces, les digo, aquí es donde entra la parte subjetiva y la experiencia de calificar, ¿no? Los eventos. Y yo, bueno, les doy gracias por su atención. No sé qué pasó con nuestras mesas. ¿Ya? Bueno, ok. El objetivo es formar mesas de trabajo. ¿Ya las van a meter? Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Habíamos pedido mesas para hacer mesas de trabajo, pero nos pusieron sillas. Y entonces el objetivo es formar grupos. Están los compañeros de Aerosol Medical Systems, por ahí en algún lugar están, que nos van a prestar equipos, y el objetivo es ponernos un monitor entre todos nosotros y calificar una poligrafía. Les había, doctor, dígame, ¿alguna duda, pregunta? Sí, claro que sí. Por aquí están todos los ponentes. Usando oxígeno, ¿y cómo hacen con ellos? Por ahí no sé si está María Angélica. Bueno, eso depende del que hace la polisomnografía. ¿Usted se refiere, por ejemplo, a un paciente que tiene oxígeno puesto? Claro. O sea, tiene oxígeno y usted Claro. no vería las Claro. desaturaciones. Por lo menos en teoría, el problema en ese sentido es calificar las hipopneas, ¿no? Porque las apneas no necesitan desaturar. Con que cumpla la definición de ausencia de respiración y de tiempo, ok, esa apnea se trata. Hay una propuesta que tampoco está fuera del manual. O sea, si uno analiza el manual, no en ningún lado está en el manual de calificación, pero hay una propuesta que hasta donde yo sé salió de Brasil. Brasil fue el que dijo, ok, si el paciente tiene oxígeno suplementario y la disminución del flujo es mayor o igual al 50%, ok, se califica la hipopnea, ¿no? Es una propuesta, posiblemente no esté tan estandarizada o tan validada. Nosotros en México sí lo hacemos. Nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, si hacemos algún estudio de sueño con oxígeno suplementario, nos apegamos a esa propuesta de
de que si el flujo baja más de 50%, entonces calificamos la hipopnea, si no, no. Ahí justo viene acá María Angélica. Hay una pregunta para ti. ¿Cómo califican las hipopneas en pacientes hospitalizados con oxígeno? Hospitalizados o no hospitalizados con oxígeno es una dificultad, porque perdemos el parámetro de la desaturación del 3%. Entonces, solo marcamos las que tengan o desaturación a pesar del oxígeno o arousal. Las que no tengan, a veces sabiendo que son, pues no las marcamos. En la altura de Bogotá, que es a 2.600, con mucha frecuencia las técnicas ponen oxígeno en la mitad de la noche por alguna razón, porque tengan apneas centrales, por desaturaciones muy severas, y es una dificultad que perdemos los parámetros de desaturación para marcar las hipopneas. Una pregunta para cualquiera de los dos. Casi todo lo que se ha escrito en validación de poligrafía respiratoria versus polisomnografía se ha basado en estudios de una noche. Prácticamente todo lo que está escrito. Los monitores portátiles permiten que uno haga estudios de más de una noche, de 2 noches, de 3 noches, de todo el fin de semana. La pregunta es, ninguno de nosotros hacemos poligrafía de múltiples noches, pero estamos empezando a hacerlo, sobre todo en chicos, en niños. Si bien es un tema controversial, la pregunta es, ¿qué posibilidad hay que un paciente que haya hecho un estudio de más de una noche y que la máquina diga, o el registro diga que no tiene apnea del sueño, realmente lo tenga? Si tienen experiencia en estudios de múltiples noches, o si han leído algo de estudios de múltiples noches, o si creen que va a ir hacia estudios de múltiples noches. Yo no sé, no creo que tu pregunta tenga contestación. La variabilidad noche a noche del índice de apnea-hipopnea está descrito en polisomnografía, ¿no? Entonces, aceptamos una variación del IAH de más menos 20%. O sea, yo hago un estudio hoy y el IAH me sale de 60. Si lo repito mañana, no me va a salir de 60, ¿no? Y aceptamos esa variación descrita por ahí de más menos 20%. La variabilidad del IAH en poligrafía no está descrito, no está tan descrito, entonces no está claro cuánto se debe de aceptar. Aunque la propuesta internacional es aceptar esa misma variación, ¿no? 20% noche a noche. Entonces, eso creo que es lo que nos daría un poco de luz a tu pregunta. Y ¿tú quieres decir algo? En la última guía de la academia, al final deja unos, digamos que asuntos sin resolver, y está precisamente eso, una o más noches. Y pues no hay evidencia para decir que más noches mejoren el diagnóstico, pero no, es que no lo hay, entonces no lo sabemos. Sí, hay una propuesta de hacer 3 noches, ¿no? Con poligrafía en aquellos pacientes con una probabilidad preprueba baja, ¿no? O sea, tú interrogaste a tu paciente, estableciste que el paciente tenía una probabilidad preprueba baja, y donde pues en teoría debiste haberla metido a polisomnografía y no lo hagas y mételo a estudios seriados de 3 noches. Es una propuesta muy española hasta donde yo sé, ¿no? Ellos lo defienden mucho. A mí me parece válido, especialmente cuando no tienes el recurso. Si tienes el recurso, creo que costo-beneficio obtienes lo mismo. O sea, creo que al final hacer una polisomnografía o hacer 3 poligrafías, por lo menos institucionalmente, si vemos, por ejemplo, si volvemos al análisis que se hacía en el INER, pues al INER, por ejemplo, que subsidia sus estudios, le daría lo mismo, le costaría lo mismo casi hacer una polisomnografía que hacer 3 poligrafías. Creo que eso varía mucho de un entorno a otro. Y bueno, el otro motivo para hacerlo sería que la primera te salga negativa, ¿no? O sea, si haces una poligrafía a pesar de que el paciente tiene una probabilidad preprueba alta, y haces un monitoreo y te sale negativo y no tienes el recurso para meter la polisomnografía, pues ahí
hacer noches múltiples es una buena propuesta. Y bueno, sí destacar que es una propuesta para poligrafías, ¿no? Hacer 3 polisomnografías, o hacer noches múltiples por polisomno me parecería un dispendio de recursos. Facundo. Sí, yo quería hacer un comentario. Perdón. Al respecto Facundo de esto primero. de la variabilidad. Ajá. Perdón, había una persona. No, tú, ya. A propósito del tema de la variabilidad, con la poligrafía, la gran limitante que tenemos es que no sabemos si el paciente durmió o no. Entonces, a veces lo que ocurre es que el paciente en el primer estudio puede manifestar que se sintió incómodo por la cánula de flujo, por lo que sea, y por ahí él manifiesta que no durmió toda la noche. Y sabemos que el índice de apneas y hipopneas, cuando uno hace una poligrafía, no toma en cuenta el tiempo total de sueño, sino que toma en cuenta el tiempo total de registro. Con lo cual uno podría estar subestimando el verdadero índice de apneas y hipopneas si es que el paciente no durmió una parte importante de la noche. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es si el índice nos da en el límite. Uno toma decisiones a partir, entre otras cosas, a partir del índice de apneas y hipopneas. Si el índice nos da en el límite y el paciente manifiesta que tuvo un sueño de mala calidad, lo más aconsejable es repetir el estudio si es que uno necesita un valor para reafirmar la indicación o no de tratamiento. Y si uno no lo utiliza, uno tiene que tener en cuenta y en mente que estos son métodos de aproximación diagnóstica, ¿no? Tiene cierto grado de falencia en el momento en que uno no sabe si el paciente durmió o no. O sea, tiene una limitación. Es un método fantástico, nosotros lo usamos muchísimo y lo usamos más que la polisomnografía incluso, pero tiene sus limitaciones. Yo creo que el tema de la variabilidad, como comentaban recién, es un tema central y sobre todo porque no sabemos si el paciente duerme o no. Y en ese caso hacer un segundo estudio y probablemente una segunda poligrafía, ¿no? Ni siquiera hacer una polisomnografía. Nosotros cuando tenemos dudas con una poligrafía, le repetimos la poligrafía, que es más fácil que hacerle otra polisomografía. Aprovecho tu comentario para agarrarme de lo que decís y devolverle la pelota a María Angélica. María Angélica decía que la enfermedad psiquiátrica es una condición que complica el estudio simplificado. Cuando nosotros hicimos algunos de estos trabajos, yo no tuve tiempo de mostrarlo, pero el 20% de los pacientes tienen diagnóstico de enfermedad psiquiátrica. 20% de los pacientes. Depende de lo que vos consideres enfermedad psiquiátrica. Si la enfermedad psiquiátrica es una psicopatía descontrolada en un paciente esquizofrénico, bueno, por supuesto, eso es una limitación muy grave para darle a un equipo costoso que se lo lleve a la casa. Pero 20% de nuestros pacientes tienen diagnóstico de enfermedad psiquiátrica o toman psicofármacos por diagnóstico de enfermedad psiquiátrica y hacen una poligrafía perfectamente bien. 20% de los argentinos. También los mexicanos y últimamente Así que más. un comentario con eso, por ahí me Hoy interesa. la prevalencia de ansiedad y depresión en este centro debe ser alta. Paola. Sí. ¿Existe alguna contraindicación del estudio de poligrafía en paciente con agudización de enfermedad crónica con respecto a la hospitalización que hablaba el doctor, ¿no? Muchas veces nos llega a la interconsulta neumología por apnea del sueño en un paciente hospitalizado. Entonces, ¿hay una contraindicación de realizar un monitoreo tipo 3? Pues en general en un paciente con alguna agudización respiratoria grave, por eso está hospitalizado, no se recomienda. Ni la polisomnografía. Menos la poligrafía. Sí puedes tener en algún momento ahí sueño de mala calidad, un sueño muy interrumpido, un IAH que pueda estar sobreestimado o subestimado, resulta que tienes oxígeno. Tienes muchas variables en juego que podrían hacérselo más difícil. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, en el INER? Si necesitamos, le damos tratamiento. Eso es lo que hacemos. O sea, ¿para qué le voy a hacer una polisomografía que va a salir toda artefactada y no me va a dar más información si clínicamente el paciente tiene una indicación de tratamiento? Posiblemente donde más lo hacemos, por ejemplo, son hipoventiladores de obesidad. Ok, y el hipoventilador de obesidad te llegó a urgencias, te llegó descompensado, insuficiencia respiratoria aguda, hipercápnica, bla, bla, bla. Dale tratamiento. Nosotros se lo damos, ¿no? No vemos por qué hacerle un estudio. Si estás indicando o si estás identificando que necesitas un tratamiento, ¿no? A ver. La realización de los estudios en las salas hospitalarias y digamos que
frase con la que se refieren es que la apnea del sueño en las salas de hospitalización es el elefante en la sala, o sea, está ahí, no lo vemos, no lo diagnosticamos, y esos pacientes para que vuelvan después a una consulta donde alguien le preste atención a los síntomas de sueño y le hagan el diagnóstico posteriormente de apnea, se van a demorar mucho tiempo. Entonces puede ser que ese sea el único momento en el cual podemos aprovechar para hacer el diagnóstico. Hay cosas claras que es que paciente que está agudizado de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de una falla cardíaca que está aún muy inestable, pues no se debería, no tiene sentido hacerlo. Pero en el momento en que el paciente se le estabiliza su enfermedad, ese podría ser el momento justo de hacerlo intrahospitalario. Yadira, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo pregunto para el doctor Borsini. Con respecto a la parte, pues son dos preguntas, doctor. Veo que están, bueno, felicidades por la parte de que ya están descentralizando el diagnóstico de la apnea del centro, ¿no? Nosotros en el INER todavía estamos centralizados en tercer nivel para las pruebas diagnósticas de apnea de un problema de salud pública. Entonces, una pregunta fue, la primera es, sí, ¿qué tantos problemas tuvieron con la resistencia de los técnicos a hacer estas pruebas y cómo le hicieron? Y la segunda, que es en cuanto a las pruebas terapéuticas que también usted está aplicando directamente sin la parte diagnóstica, que también en algunas situaciones, como ya comentó el doctor Carrillo, se llegan a realizar en el INER. Yo todavía tengo un poco de resistencia a esa parte. Nos peleamos todos los días tú y yo por eso. Sí. Esa es la realidad. Quiere suavizar las cosas, pero no. Porque yo lo que le digo es que a veces resulta difícil al paciente convencerlo de lo que tiene y ya soltarle el equipo, ¿no? O sea, no, mire, es que sí, yo sé que usted ronca y todo, y le juro que tiene apnea del sueño, pero no tengo el papel para decirlo, o sea, pero lo juro, pues, o sea, tiene todo, etcétera, ¿no? Entonces, y también en el contexto privado a veces, ¿con qué justifico en un seguro médico, a nivel de la sanidad, dar un dispositivo por una sospecha clínica, ¿no? Entonces, son esos dos escenarios. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta, te contesto primero. No tuvimos ninguna resistencia con los técnicos. En este momento los 6 centros periféricos hacen estudios simplificados manejados por los técnicos de cardiología. Los técnicos de cardiología van más rápido que los técnicos nuestros, claramente. Cuento como anécdota, cuando tuve que entrenar a los técnicos por primera vez, bueno, una capacitación, una charla como la que dio José Luis, manejo de los polígrafos, talleres, hubo que hacerlo en los 6 centros y una vez que terminamos esa capacitación, la pregunta fue, bueno, ¿cuántos equipos van a dejar acá? Y en ese momento la respuesta fue, un equipo. Y se hizo un silencio entre todos los técnicos porque ellos manejaban 20 Holter y 20 mapas por día en cada centro. Y los leen ellos. Y les parecía ridículo que yo le dejara un polígrafo para una enfermedad que yo le estaba diciendo que era de llegada masiva. Con lo cual no hubo ninguna resistencia. Ahora estamos teniendo 4 equipos en cada centro periférico y yo creo que pronto eso va a crecer exponencialmente. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda es, el que nos ha enseñado a Facundo y a mí mucho de este tema de la aproximación clínica ha sido Carlos Nigro, que desafortunadamente no ha podido estar hoy acá con nosotros. Carlos es un defensor del manejo clínico de la apnea del sueño. Yo al principio era un poco descreído y hoy tengo que reconocer que creo que tiene razón. Cuando vos pensás que un paciente tiene apnea del sueño, el paciente pues tiene apnea del sueño. Y los datos de 2 trabajos multicéntricos de los cuales hemos participado con Facundo muestran eso. Ahora hay un tercer trabajo de validación en los 3 centros de una estrategia simulada para indicar CPAP en pacientes sin estudio de sueño. Y lo que vos observás es que personal con entrenamiento, cuando usa cuestionarios validados y piensa que el paciente va a ir a CPAP, 98% de especificidad, vos no te equivocás en indicarle el CPAP. Lo que pasa es que se te pasa por enfrente pacientes que son intermedios, pero al paciente que vos crees que va a ir a CPAP, pues va a ir a CPAP. Y solamente vas a indicar más 2 CPAP cada 100 CPAP. Y eso es lo que yo les he mostrado. Por otro lado, todas las estrategias clínicas que han sido validadas han sido en el consultorio de sueño o en el laboratorio de sueño. Ahora, yo te pregunto a vos, la consulta de sueño dura 15 a 20 minutos. Ahora, cuando vos tenés un paciente hospitalizado y lo vas a ver todos los días
y lo ven un montón de médicos, y lo ve la enfermera. Muchas veces hasta tenés un saturómetro y te llaman para avisarte que un paciente desatura en la sala. ¿Qué posibilidades hay que ese paciente al cual le ven hacer apneas todas las noches no la tenga? Eso no está medido. Quizás sea un buen planteo para un trabajo basado en ALAT, porque yo creo que esos pacientes siempre tienen apnea del sueño. Habría que revisar cuántos estudios negativos vos tenés de la planta de hospitalización. Creo que María Angélica mostró, y a mí me pareció un poco sorprendente que hubieran pacientes normales estando hospitalizados y habiendo sido que te llamaron para hacer un estudio de sueño y no tienen apnea del sueño. Eso no lo vemos nosotros habitualmente. Sí, a eso nos abocamos nosotros cuando damos tratamiento al paciente hospitalizado. Si decimos, oye, pues la mayoría de tus pacientes te va a salir positiva. ¿No? Para Y que la última, ahorita, si quieres, Yadira, no. Aprovechando que están todos los de vamos sueño. a tomar un receso de 5 minutos. Nos urge meter manejamos las ideas más adelante. Nos urge meter las mesas para hacer las mesas de trabajo. Tenemos un receso en 5 minutos. Gracias. Cada mesa de trabajo tiene un monitor portátil y el objetivo es, un profesor se va a ir a cada una de las mesas y el objetivo es colocarnos un monitor portátil y calificar una poligrafía. Los que trajeron computadoras, el personal de Aerosol les va a colocar los softwares con ejemplos ya precargados, ¿no? Y entonces el objetivo será ese, calificar, hacer una poligrafía y calificar una poligrafía. Tenemos 1 hora de retraso, en teoría tenemos un receso de 1 a 2, son las 12:45, ¿les parece si terminamos a la 1:30? Ok, entonces a la 1:30 terminamos.